Tiene grandemente a todos, contentos, ¿verdad? De continuar estudiando la palabra en el día de hoy. Vamos así mismo, hermanos, a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Estamos hablando del libro de Primera de Samuel, libro de Primera de Samuel, y estamos comenzando, hermanos, acá. Esperamos que haya podido leer, que haya podido estar al día con todos los devocionales y asimismo que haya podido obtener información, ¿verdad? Que sea de edificación para cada una de sus vidas. De igual manera, hermanos, que me edifica mi vida también cuando estoy estudiando para poder compartir acá con todos. Así que vamos a orar y así mismo comenzamos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos, por guiarnos y de igual manera, Padre, por hablar en nuestras vidas a través del día, por permitirnos, Señor, poner en práctica lo que tu palabra nos enseña. Te pedimos, Padre, que toques a cada hermano, cada hermana que se une con nosotros virtualmente, los que se unan acá en persona, para que todo lo que se haga sea por edificación. En este momento, Padre, hacemos una petición especial, Señor, por nuestra hermana Teresa, Padre, por su familia. Conoces el momento que están pasando ahora, conoces la situación, Padre, y sabes también cómo consolarla, cómo consolar a su familia y cómo traer, Señor, aliento en medio de esta dificultad. Bendíceles de una manera especial, que sea tu voluntad sobre sus vidas y que ella respaldo en toda esquina que donde ellos miren, por la gloria tuya, Señor, que sea manifestada en este momento tan difícil. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos, nuevamente. Vamos aquí a continuarnos. Estuvimos la semana pasada hablando en el libro de Samuel. Comenzamos a discutir los primeros capítulos del libro de Primera de Samuel y nos quedamos hasta el capítulo 4, donde habíamos comenzado hablando del hecho de que los israelitas no habían consultado a Samuel, fueron a una guerra en contra de los filisteos y esto lo llevó a actuar sin la bendición, ¿verdad? Sin la dirección de Dios, que perdieron entonces esa batalla. Y luego ellos creyeron que si iban de regreso a buscar lo que es el arca, al tener el arca en su posesión, iban entonces a sí mismo a poder ganar la batalla. Pero la realidad fue que el tener la batalla, no, el tener el arca con ellos no fue suficiente, porque hermanos, aunque el arca del pacto representa lo que es el poder de Dios, el arca del pacto no es un amuleto, no es una estatua de adoración, no es nada de eso, hermanos, sino que era el lugar donde moraba lo que era la presencia de Dios. Entonces, solamente agarrar ese amuleto, por decir, como algunos lo podían ver, en este caso sí se lo vieron prácticamente, como si les iba a traer suerte. Esto estaba mostrando la actitud de paganismo que tenían ellos dentro de ellos, donde había mucha superstición dentro de este pueblo, tristemente, y podemos ver asimismo que no era el arca del pacto la que tenía poder, sino el Dios que moraba y se descendía sobre ella. La presencia del Dios vivo era la que tenía el poder. Entonces hablamos de la idolatría extrema. Vamos a buscar acá, leer un poquito en Primera de Samuel, capítulo 4, para mirar estos versículos, algunos de ellos. Primera de Samuel, capítulo 4. Hermanos que están en línea, si quieren leer, no hay ningún problema, me dejan saber. Versículo 5. Vamos a leer del 5 hasta el 10. Miremos acá lo que sucede. En Primera de Samuel 4 dice, versículo 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dieron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros,
¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Mire cómo le miran los de afuera, ¿verdad? Las otras naciones. De estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Nuevamente, dioses. Mira lo que dice el 10, el 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y estuvimos hablando, hermano, en esta sección acá, ¿verdad? Que una cantidad grande, una cantidad grande de personas que terminaron muriendo, y la razón de la muerte fue por la desobediencia, fue por pensar que su intelecto, que su estrategia iba a ganar o a traer esta victoria. Entonces, el versículo 18, leer rapidito aquí el versículo 18, de Primera de Samuel, capítulo 4, dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Y por qué es esto, hermanos? Porque en el versículo 10 que leímos, el arca del pacto, nuevamente de la derrota de Israel, el arca es capturada. Cuando Elí se entera de que el arca es capturada, asimismo cayó, se desnucó y asimismo falleció. Entonces, en el capítulo 5, vemos que una vez que es capturada el arca, cogen el arca y la meten entonces en la casa de Dagón. Si se acuerdan, Dagón es un dios de minúscula de los filisteos. Y este ídolo entonces cayó y se rompió. Y ellos estuvieron entonces atemorizados en ese momento y enviaron el arca a Gat. Y de ahí fue pasada entonces hasta Ecrón. En el capítulo 6, los filisteos entonces devuelven el arca a Israel. Y es llevada por carretera en el camino de Josué en Bet-Semes. Y el arca es pasada entonces a Kiriat Jearim. Vamos al capítulo 7, donde ya han pasado aproximadamente unos 20 años y Israel entonces hizo unos preparativos para recibir entonces el arca. Israel se convirtió de los Baales y de Astoret para en ese momento tomar una decisión finalmente de seguir a sí mismo a Dios y no dejarse llevar de los dioses que rodeaban a las naciones, de los dioses a los cuales reclamaban los que estaban en estos lugares. Porque mire qué cosa, hermano. Es bien interesante que estas naciones tenían un Dios para todo. Tenían un Dios de la agricultura, Dios de la cosecha, Dios del sol, Dios de la luna, Dios del clima, Dios de la lluvia. Pero lo que estamos hablando, hermanos, aquí no es de otro Dios ni de cualquier Dios. Estamos hablando aquí del Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios viviente, que mandó a su Hijo a morir en la cruz para que así tuviéramos acceso nosotros a lo que es la vida eterna. Ese Dios, hermanos, que está dispuesto a perdonarnos, que está dispuesto a guiarnos por el camino de nuestras vidas diariamente. Entonces, en este capítulo 7, después de la victoria de Israel sobre los filisteos, Samuel cogió y colocó una piedra en Ebenezer. ¿Qué significa? Vamos a leer esto que es súper importante y bien bonito esta parte de la historia. Dice el capítulo 7, vamos a leerlo. Reciben el arca, capítulo 7. Tenemos entonces acá, hermanos, que Samuel, en el versículo 11 en adelante, por ahí, el versículo 11 y el 12, vamos a leerlo, del capítulo 7 dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de
Betcar. Mira lo que dice el versículo 12, qué bonito. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Benezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Si han visto, hermanos, que hay algunas iglesias que se llaman Ebenezer, significa la frase, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Usted y yo podemos decir en nuestras vidas, hermanos, podemos decir en nuestras vidas, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Mi Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y luego el versículos 15 al 17, mire cómo termina ese capítulo, dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba la vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, hermanos, terminamos el capítulo 7, continuamos entonces con el capítulo 8, donde en el libro de Oseas 13:11 podemos ver una referencia que está conectada con el capítulo 8 de Primera de Samuel. Cuando Oseas 13:11 dice, puede ser escrito sobre el resto del primer libro de Samuel. Dice así, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Entonces Samuel, hermanos, erró al escoger a sus propios hijos como los jueces subsiguientes. Ellos eran totalmente incompetentes y eran indignos. Y es triste, hermanos, leer esto aquí, este versículo, el capítulo 8, versículo 3, una frase que como padre, ¿verdad? Como madre, nunca quisiéramos que pudieran decir de nosotros o que puedan decir que fracasó Samuel como padre. Israel demandó tener un rey y rechazó a Dios y a Samuel. Y las naciones de alrededor entonces influyeron a Israel. Mire aquí lo que dice de los hijos de Samuel. Dice el versículo 3 del capítulo 8. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, podemos ver acá, hermanos, que esta decisión, tristemente, al mirar a las naciones de los alrededores, empezar a copiar. Muchas veces, hermanos, cuando todo el mundo va para la izquierda, qué difícil es ir a la derecha, ¿verdad? Y qué difícil es ir a la derecha cuando la derecha es el camino correcto. Pero como todo el mundo va para allá, pues nosotros quizás queremos ir también para allá. Pero tenemos que buscar honrar a Dios. Y luego vemos, hermanos, una cosa bien triste. Esta parte del libro de Primera de Samuel, que nos cuenta más de la vida de Saúl. Capítulo 9 hasta el capítulo 15. Esos capítulos nos muestran, hermanos, y nos describen a Saúl literalmente como un hombre de Satanás, no un hombre de Dios. El capítulo 9 viene aquí y nos comparte el hecho de que el pueblo entonces eligió a Saúl. Saúl tenía una pinta, decimos en Puerto Rico, era una apariencia de rey. Él andaba buscando las asnas de su padre, pero tristemente, hermano, las asnas de Israel andaba en busca de él. El versículo 20 dice, Dios le concedió lo que pidieron, pero envió pobreza a sus almas, como dice el versículo 17. Versículo 21, vamos a mirar esto. En el capítulo 9 de Primera de Samuel, muestra verdaderamente humildad de parte de Saúl en el capítulo 9, 21. Dice así. Saúl respondió, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? ¿Y cuál es la cosa que le dijeron? El versículo 20 dice, de las asnas que se te perdieron,
hace ya 3 días. Pierde cuando cuidado de ellas, porque se han hallado más. ¿Para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Entonces podemos ver, hermanos, que la humildad que parece ser mostrada era genuina o no era genuina, porque él estaba buscando su propio interés de igual manera. Capítulo 10, vemos que Samuel entonces viene y unge a Saúl como rey. Pero pregunta del millón, en el versículo 6 del capítulo 10, vamos a ver aquí lo que nos dice. Dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Así que podemos hacernos la pregunta, hermano, si en ese momento estamos mirando que Saúl fue convertido hacia el Señor. Pero esto es lo que pasa, que este versículo no constituye la prueba final. El Espíritu de Dios también vino sobre Balaam. Pero aunque el Espíritu de Dios vino sobre Balaam, Balaam no fue convertido. Los eventos subsiguientes en la vida de Saúl indican, hermanos, que no fue convertido. Porque hay que identificar algo importante. Cuando nosotros somos convertidos, que nosotros tenemos esa experiencia con Dios, ¿qué va a haber en nuestras vidas? Acá los que están en Zoom, si quieren responder. Si yo tengo una relación con Dios, hermanos, ¿cómo voy a compartir con otros un testimonio de mi vida? ¿Cómo van a poder ver otros el testimonio de mi vida? ¿Con mis qué? Con mis palabras, con mis pensamientos, con mi modo de vivir. Con mis acciones, con eso enseñamos a los demás, con mis acciones, con mi forma de actuar, con mi tolerancia, con mi paciencia. O sea, Tolerancia, amor. A Dios, a otras personas. Que no es fácil, pero hay que hacer. Sí, y prácticamente como comparte todas estas cosas, hermanos, son sumamente importantes porque cuando alguien nos mira a nosotros, no es que seamos santos, no es que nos vean perfectos, pero debe de haber algo diferente. Debe de haber algo diferente. Debe de haber algo que alguien más pueda decir, wow, me gustaría tener eso que tiene Teresa, que le causa paz en medio de las dificultades. Me gustaría poder experimentar, ¿verdad? Ese gozo que siente hermano Oliver, hermano Rafael, que siente Maribel, que sentimos todos, ¿verdad? Ese gozo, esa alegría, a pesar de los problemas. Entonces, hermanos, es importante entender que los eventos de nuestra vida se supone que muestren y que le den a entender a otras personas que hay un Dios verdadero que está morando dentro de nosotros. Entonces, el versículo 9 no quiere decir que él tenía un corazón nuevo. Vamos a leer el versículo 9 aquí del capítulo 10, a ver qué dice. Dice: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando dice entonces, hermanos, esta parte, eso no quiere decir que él tenía un corazón nuevo, sino otro corazón. ¿Qué hizo Dios? Dios lo equipó a él para que él a sí mismo fuera rey. La recepción de Saúl como rey constituyó un rechazo a Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 10. Dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Hermanos, la idea de tener un rey como Saúl
era una idea que lo que hacía era rechazar, disminuir el valor de que esta nación tiene rey, esta nación tiene rey, esta nación tiene rey, aquella tiene rey, aquella tiene rey, aquella. Pero nosotros no tenemos rey. Pero nosotros, aunque no tenemos rey, sí tenemos un rey celestial, que es Dios. Él es el que nos dirige. Pero ahí habían jueces, pero querían ser como todos los demás. Entonces, la conducta de Saúl como rey, pues constituye entonces un rechazo. La conducta de Saúl es evidencia de la falsa modestia. Mire aquí, hermanos, esa parte. Vamos a leer ese versículo acá. Versículo 19 y el 22. Dice el 20 al 22. Y haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y ella fue tomado Saúl, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que está escondido entre el bagaje. Entonces, la conducta de Saúl, hermanos, es literalmente una muestra de ser modesto falsamente, de dar una apariencia incorrecta. Hay muchas personas que dicen esta frase: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. ¿Qué significa ser hipócrita? Mostrar una apariencia no real. Le pregunto, no sé, Teresa, Lilibet, ¿han escuchado esa frase? Que la iglesia está llena de hipócritas. ¿Le han dicho? Hasta uno mismo lo ha dicho antes de conocer de verdad a Dios. Porque uno a veces se aleja, no, porque los hermanos, se aleja de la iglesia creyendo que es los hermanos a que vamos a nosotros a convertir, y no es así. Porque nosotros vamos a la iglesia a nutrirnos y que no somos perfectos, ninguno somos perfectos. Todos tenemos defectos. Pero lamentablemente cuando no tenemos de verdad, no conocemos el verdadero sentido de lo que es vivir en Cristo, no vamos a pensar así. Yo se lo digo porque yo quizás también lo dije, pero era porque no entendía y me alejé de la iglesia. Por eso, o sea, porque decía, ¿para qué voy a ir? Si hay falso, o sea, van solo a aparentar, o sea, me alejé por eso. Y después me di cuenta que no. Gracias, Lilibet. Teresa, ¿iba a decir algo? ¿Ha escuchado la frase? Sí, Mr. Quiñones, también he escuchado. Qué triste, ¿verdad? Y a veces la gente a veces no entiende cuál es el propósito de la iglesia. Cuando una persona está enferma, ¿a dónde va? Un Con el enfermo va doctor. al hospital, al doctor, ¿verdad? El doctor, sí. Y cuando uno está enfermo espiritualmente, ¿a dónde viene? Buscar de Dios. A buscar de Dios en la iglesia. Entonces, Sí. ¿verdad? La gente tiene esa idea, tristemente mala idea, un concepto incorrecto, de que dentro de la iglesia vamos a ver a toda la gente santa. Y honestamente, hermanos, la iglesia que está haciendo lo correcto va a estar rodeada de personas que no están haciendo lo bueno, porque van a seguir atrayendo a personas, ¿verdad? Para que sigan buscando y buscando y buscando de Dios, y vamos a ver cambios en las personas. Pero es un proceso. Es un proceso que toma sí mismo también tiempo. Entonces, el versículo 25 también que acabamos de leer ahora da el mensaje del primer libro de Samuel. Vamos a leerlo porque en esencia es el resumen. Dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió de un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces, ahí está el libro entonces, que lo está escondiendo, lo está guardando. Capítulo 11, Saúl entonces empezó bien. En el capítulo 11
Estaba ganando una victoria sobre los amonitas en Jabes de Galaad. Y todo Israel entonces en ese momento aceptó a Saúl como rey. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 15. Dice, y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí, Saúl y todos los de Israel. Así que, excelente, todo se ve como que va en buen camino, pero tristemente, hermano, no se queda así. Luego del capítulo 12, Samuel entonces viene y transfiere a toda autoridad a Saúl y entrega su informe como juez también a sí mismo sobre todo Israel. El versículo 3 es la autobiografía de Samuel. Él era un hombre admirable, aunque Saúl fue elegido de Israel. Miremos aquí lo que nos dice directamente de la Biblia. Capítulo 12, versículo 13, el 3, perdón, 12:3 nos dice así. Cuando da el discurso de Samuel al pueblo, dice el versículo 3, aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos, y os le restituiré. En otras palabras, hermano, ¿qué malo he hecho yo? Dice acá cuando está hablando entonces en este momento, en versículo 3, la biografía de Samuel. Él era un hombre admirable, como dije, y aunque Saúl fue elegido de Israel, hermanos, Dios todavía bendeciría si el pueblo obedeciera. Sabemos que desde el principio ese era el trato, hermano, que Dios iba a bendecir, pero requería que Israel obedeciera. Tenía que obedecer el pueblo de Dios. Entonces el versículo 22, del 19 en adelante hasta el 22, el pueblo empieza entonces a reconocer los errores que había cometido. Miremos aquí entonces en el capítulo 22, la revelación maravillosa de la gracia de Dios en el capítulo 12. Dice así el versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Entonces podemos ver, hermanos, que esa es la revelación maravillosa prácticamente de lo que es la gracia de Dios, queriendo decirle a cada uno de nosotros que estamos acá conectados, los que dan este video, luego las personas que están acá conectadas, el hecho, hermanos, de que Dios le ama tanto a usted, me ama tanto a mí, que Él quiere establecer una relación con nosotros. Algunas veces nos preguntamos, pero es que yo no sé qué hacer, no sé qué decir, verdaderamente que no tengo, no siento, ¿verdad? Dentro de mí, o no sé cuál es mi propósito, cuál es mi misión en este mundo. Hermanos, busquemos de Cristo para que Él así pueda mostrarnos el camino hacia el que tenemos que seguir. Luego vemos en el capítulo 13 lo que es la verdadera naturaleza de Saúl, cuando entonces empieza a mostrarse. ¿Qué pasa? Mire esto, hermano, qué cosa interesante. Ahora, no sé, díganme ustedes si ustedes harían esto. Algo común culturalmente, y es la guerra, pero como quiera, una decisión que uno toma. El capítulo 13 muestra la verdadera naturaleza de Saúl de la siguiente manera. Su hijo Jonatán fue a una batalla y ganó la batalla en Micmas. Pero Saúl entonces hizo tocar la trompeta y en vez de decir, mi hijo Jonatán ha alcanzado una victoria a través de la guianza de la mano de Dios, él se atribuyó la victoria él mismo. Vamos a ver. El orgullo, la altivez, qué gran problema. Capítulo 13, versículos 3 y 4. Mire aquí lo que dice, hermanos. Dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar la trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl
ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahora, hermanos, entendemos la cultura. Es el hecho de que Saúl diga que fue él al proclamarlo, era algo común, porque pues era su reino en un aspecto, ¿verdad? Pero hay que entender, hermanos, cuál es el propósito, cuál es la razón y qué hay aquí adentro. Y si lo que está aquí adentro es altivez, gran problema. Podemos ver entonces, hermanos, luego que se atribuye entonces en este momento la victoria y con presunción Saúl intrusamente toma el oficio de sacerdote para completar, versículo 8 al 10. Quiero que escuche estos versículos y le preste mucha atención. Versículo 8 al 10 dice, bueno, antes de leer le pregunto, ¿Lilibet le gusta esperar? ¿Le gusta que la mantengan esperando? No, Mr. Quiñones. No, Eso es algo que desespera. pensé que iba a decir que sí, no sé. Pero, No, yo me desespero, Mr. Quiñones. A mí se me gusta esperar. ¿verdad? Creo que a nadie le gusta esperar. No, a nadie, Mr. Quiñones. Especialmente en esta sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? Que lo queremos todo aquí, 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 aquí. Pero mira aquí, hermanos, fue lo que pasó prácticamente aquí en esta parte de la historia, que es algo bien triste, porque él sabía lo correcto que tenía que hacer y aún sabiéndolo, no lo hizo. ¿Suena eso familiar? Lo hacemos nosotros, hermanos, también. Dice así, el capítulo 13 de Primera de Samuel dice, vamos a leer el versículo 8 al 10. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Vamos a leer esta historia aquí un poquito más en detalle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Escuche la amabilidad, la bondad. Escuche la humildad de este hombre. Yo me esforcé ofreciendo un sacrificio. Ay, qué hombre maravilloso. Yo me esforcé en hacer lo correcto. Pero mire qué curioso. Lo correcto en sus ojos, no en los ojos de Dios. Porque Dios había dicho algo diferente. La nación de Israel sabía que esta no era la manera correcta de hacerlo. Los soldados sabían que esta no era la manera correcta de hacerlo. Saúl sabía que no era la manera correcta de hacerlo. Y entonces viene, hermanos, Samuel reprocha y rechaza entonces en ese momento ahí a Saúl, diciéndole, escuchen cómo le dice, hermano Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que, hermanos, capítulo 14 nuevamente, Jonatán gana entonces a sí mismo una gran victoria. Pero Saúl en el capítulo 14 se la atribuye a sí mismo.
Saúl se atribuye a la victoria, hermano. La modestia había desaparecido ya, como dice el teólogo John, en la vida de Saúl. Los celos de Saúl se revelan en el versículo 37 al 45. Vamos a verlo. Del capítulo 14. Y hermano, estas historias que estamos leyendo, ¿verdad? Espero que le sirvan como ilustraciones útiles, porque literalmente son sentimientos y emociones que experimentamos nosotros mismos en nuestras vidas y que podemos permitir que nos lleven por el camino incorrecto. Vemos acá en primera de Samuel 14, 37 al 45, miren lo que dice. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Jehová, mas no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ver en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere mi Jonatán, mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quienes respondiesen. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán estaremos, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo a Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán y mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás. Disculpe, Jonatán. Último versículo. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que te ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hermano, habíamos hablado de esto, ¿verdad? Que en el efod, el chaleco que llevaban, ¿verdad? Tenían unas piedras, el turín, ¿verdad? Como una de ellas, por ejemplo, y utilizaban el purín y el turín como piedras que eran usadas para determinar si era la voluntad de Dios algo. Y la idea era no atribuirle la decisión a la persona, sino atribuirle la decisión a Dios. Entonces podemos ver acá que estaba hasta dispuesto a destruir a su propio hijo. Luego vamos al capítulo 15. Vemos que la rebelión notoria entonces de Saúl se muestra en su desobediencia en cuanto a Agag. Él quiere encubrir su pecado delante del pueblo. Saúl entonces es rechazado como rey sin esperanza, y luego Samuel lloraba a Saúl porque le amaba. Y hermano, ¿fue Saúl la selección de Samuel? Un punto importante, un gran principio espiritual es enunciado por Samuel. Mire el capítulo 15 de primera de Samuel 22 al 23. Mire lo que dice, hermano. Bien importante. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así que, hermanos, al punto clave, no había confusión, directamente se lo explicó. Dios ha dado a Saúl la oportunidad de restablecerse después de su primer fracaso, pero entonces falló nuevamente por segunda vez. Vemos que es el método que Dios usa en toda la escritura, hermanos. Podríamos compararle así mismo a Saúl con Job, con Jonás, con Pedro, con Marcos. Pero hermano, esta es la idea, que Dios no tuvo que esperar el resultado, porque ya él lo sabía. Sin embargo, el individuo necesitaba saberlo.
Y también nosotros necesitamos saberlo. Miremos aquí lo que nos dice Salmo 51:4. Miren aquí, hermanos. Dice así. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que, hermanos, vemos acá que Dios le da entonces esta oportunidad y el individuo decide muchas veces, como seres humanos que somos, enfocarnos en nosotros en vez de enfocarnos en Dios. Complacer el yo en vez de complacer a nuestro Padre Celestial. Podemos ver aquí, hermanos, que seremos probados si necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Miren aquí lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Mira acá lo que dice, hermano. Santiago 1:12 dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otras palabras, hermano, la tentación va a venir, ¿verdad? Y el varón va a ser bienaventurado si soporta la tentación. Miremos acá. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermano, podemos ver de igual manera también en el libro de Romanos capítulo 3:19. Es lo que dice acá, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y última cita de aquí, Apocalipsis 15:3. Todo conectado, hermano, con lo mismo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. Así que, hermanos, podemos ver acá que vamos a ser probados y en medio de las pruebas necesitamos al Espíritu Santo para que nos redarguya, para que nos dé fuerza. Una pregunta aquí de reflexión. ¿Por qué el uso de una cirugía extrema en matar a los amalecitas y a Agag? Mirando hacia el futuro como unos 500 años, hermanos, podemos ver que Amán, en el libro de Esther, fue agageo. Y Dios está protegiendo en ese momento, hermanos, a las multitudes del futuro, de la misma manera que lo hizo también a sí mismo durante el diluvio. Así que me gustaría tomar estos últimos momentitos aquí, estos últimos minutos, y me gustaría preguntarle aquí a los que están acá conectados, a Teresa, a Lilibet, si está Rafael por ahí también, o los que deseen, si pueden compartir hasta este momento de toda esta información que hemos visto aquí, ¿verdad? De la vida de Saúl, de la vida de Samuel. ¿Qué han aprendido, hermanos, hasta este momento en cuanto a lo que es la vida del cristiano y cómo Dios espera que nosotros caminemos? Si puede compartir con toda libertad. Lilibet tiene cara de que quiere ir primero. Porque siempre yo. Ay, Mr. Piñero. ¿Me puede repetir la pregunta? Que Juan me está hablando y no le Sí, no se preocupe. La pregunta es que mirando el libro de Primera de Samuel que hemos estado mirando, meditando en el pueblo de Israel que no tenía rey, quería ser como las demás naciones, pide rey, ahora tienen a Saúl, Saúl peca, comete errores, el pueblo cae en la desobediencia. ¿Qué ha aprendido usted que podría aplicar en su vida de los errores de todas estas personas?
Bueno, Mr. Quiñones, bueno, de aprender de Saúl es que no puedo actuar por impulso. Siempre pedir discernimiento a Dios, buscar en su palabra lo que me quiera decir y para poder este, actuar, que es el deber ser, pero nosotros somos tan desesperados que tomamos decisiones a lo loco y después vienen las consecuencias. Actuamos a la ligera. Sí. Muchas gracias. No sé, Teresa, usted, algo que haya aprendido, que le venga a la mente de este estudio que hemos estado mirando acá del libro de Primera de Samuel, que quizás deseara así mismo compartir. Pues yo digo que tratar de ir bien, de hacer las cosas como a Dios le agrada, porque no a la forma que nosotros quiéramos hacer, sino es como Él quisiera que fuéramos. Claro que eso para nosotros es imposible, pero por lo menos tratar de llevar una vida sana en Dios, en Cristo. Amén, Teresa, muchas gracias. Y creo que la palabra clave que dice Teresa es la palabra tratar. Diríamos en español que es un infinitivo, ¿verdad? Es una palabra que continúa y continúa y continúa, porque estamos viviendo, hermanos, un proceso. Esto es un proceso. No vamos a alcanzar la meta, no vamos, como dijo Teresa, no vamos a ser perfectos. Y aún aunque no seamos perfectos, hermanos, seguimos tratando diariamente, ¿verdad? De poder buscar honrar a Dios tal y como Él a sí mismo lo merece. Así que, hermanos, estas historias, ¿verdad? No son cuentos de hadas, sino que son asimismo relatos bíblicos para que nos sirvan asimismo de educación y de enseñanza en nuestras vidas y que asimismo podamos crecer al aprender de estos principios y valores, hermanos, para que nosotros no caigamos por ese mismo camino. Qué triste, ¿verdad? Que muchas veces la gente termina cometiendo los mismos errores porque no aprenden de lo que han vivido o de lo que han visto, de lo que han escuchado. Y podemos tomar la decisión el día de hoy de aprender de la palabra de Dios para no permitir a sí mismo, hermano, que esta palabra se convierta solamente en algo que se quede en un anaquel, en algo que se quede de decoración. Y como mencionaron anteriormente, aunque sea difícil, hermanos, si caemos, nos ponemos de pie con la mano de Cristo que está ahí para dárnosla y vamos a seguir caminando y tratando y tratando y tratando y tratando y tomando pasos, hermanos, siempre tratando de honrar a Dios en medio de todo. Vamos a orar, así terminamos con el estudio en esta noche. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, en estudiando tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana que se ha unido, Señor, y asimismo por cada oportunidad, Señor, que nos da de poder continuar reflexionando en tu palabra, meditando en ella y asimismo aplicándola, Señor, diariamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Espíritu Santo, guía nuestros pasos, que en este proceso de tratar de honrarte, hagamos lo mejor posible para darte el 100% de cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Señor, te pedimos también, antes de terminar, Señor, la petición que pedimos anteriormente para que continúes trabajando y obrando, dándole aliento y consuelo, Señor, así mismo a la familia de nuestra hermana Teresa, Padre, la familia acá en Dover y la familia también Víctor y Gara, Señor, y la familia también en México, en este momento difícil. Te pedimos, Padre, que tú traigas tu consuelo, tu aliento en medio de la pérdida. Para nosotros ya pedimos estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.